Pablo, qué harías en el caso específico de Pemex? De llegar a la dirección, ¿cómo lo atenderías? Bueno, en primera, en tener un diagnóstico. Yo creo que Pemex es una empresa que está quebrada y pero hay que reconocer que no podemos deshacernos de ella como de repente ingenuamente dicen algunos comentaristas o columnistas en la prensa. Finalmente es una empresa No. que tiene comprometidos muchísimos recursos, que en el fondo la garantía es el gobierno mexicano, Claro, aunque digamos, esté prohibido el financiamiento. Por ejemplo, Alejandro Verne sacó un artículo muy interesante en mayo que decía que la operación de un bono de 10 años se colocó con un rendimiento de 10,4, o sea, una sobretasa como del 4% sobre bonos federales equivalentes. Y eso está costando al año, un bono a 10 años, estaría costando un sobreprecio de $100 millones. Eh, pero lo que no dijo Alejandro es que ese dinero no se podría fondear directamente por el gobierno federal porque la ley lo prohíbe. Y además, pues, Pemex tiene que colocar esa cantidad de recursos a esas tasas porque si no, no recibe el financiamiento de los inversionistas, ¿no? Entonces, primero yo creo que habría que modificar un marco legal para que el financiamiento del gobierno federal pueda ser absorbido, el fondeo de la empresa, por el gobierno federal y evitar ese sobrecosto que finalmente lo terminamos pagando todos los mexicanos. o sea, hay que hacer una modificación a términos constitucionales para que el Para- gobierno sea como, digamos, el respaldo financiero de sí, Pemex. sí. O lo puedes hacer indirectamente, pero eso también tiene muchos costos, ¿no? Que es un poco lo que decía la semana pasada eh, un subsecretario de Hacienda, ¿no? Pero, pero sí creo que habría que modificarlo porque finalmente este, es una empresa que en el fondo tiene la garantía del gobierno mexicano. Y tan es así que solamente hasta que el presidente salió a decir que ellos iban a refinanciar la deuda, eh, el precio de estos bonos volvió a repuntar porque se había desplomado después de la calificación negativa de Fitch y sobre todo de la perspectiva negativa de Moody's el 21 de julio. Habría que hacer una reingeniería importante. Eh, Cuando tú y yo platicábamos a principios de sexenio de si Dos Bocas era la mejor decisión, dijimos, había consenso de no es la mejor decisión, mejor eh, quédate con las que tienes y, eh, y repáralas porque tienen un nivel de capacidad utilizada bajísimo. Y comprar otra planta, eso sí lo hicieron, se fueron por la empresa Deer Park, ¿no? Sí. Este, la otra es, deja de sobreexplotar los yacimientos petroleros. Lo único que estás provocando es agotarlos más rápidamente y sobre todo incrementar la probabilidad de accidentes como ha estado pasando. Pemex ni siquiera tiene dinero para dar mantenimiento adecuado. Eh, Creo que aquí hay verdades a medias. Es cierto que Pemex recibió, que esta administración recibió una empresa completamente quebrada y en una situación de crisis, pero también algunas decisiones que se han tomado, como apostar a Dos Bocas y a tomar algunas decisiones de no buen manejo, sí ha generado una situación como de desconcierto, porque a pesar de que el gobierno le ha metido una cantidad de recursos impresionantes, no se ven resultados en incremento de refinación y y en, eh, y en el pago, por ejemplo, a proveedores, que es otro escándalo que también saltó en el mes pasado, ¿no? Sí. De que hay toda una industria de coyotaje para agilizar los pagos, o muchas de las renegociaciones de los pagos son en realidad en condiciones muy desventajosas, ¿no? Y eso obviamente genera pérdidas impresionantes a pequeñas y medianas empresas.
Eh, yo creo que habría que hacer un análisis una intervención a fondo, pero esto implicaría, pues, desmantelar muchos intereses creados, porque hay una red de proveedores que tienen todo un manejo muy complicado, si no es que corrupto. O sea, no hemos acabado con la corrupción que existía en la administración anterior, esa es la verdad. Donde hay dinero, pues ahí está la tentación de la corrupción. Y Sí, Pemex, bueno, se encuentran historias de terror de cómo se aplicaba la corrupción en la empresa productiva del Estado, ¿no? Comenzando incluso, perdón, tanto por empleados de confianza como el propio sindicato, que sí, por supuesto que también tiene, mucha responsabilidad en la situación financiera de la empresa. pues yo creo que sí tendría que haber una intervención a fondo del gobierno federal donde el gobierno interviniera en la empresa de manera directa, pero con técnicos y personal preparado, que también ha sido dejado de lado, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, la llegada de los nuevos funcionarios a esta administración, pues también no es la gente que tenía más preparación para el manejo de la empresa, ¿no? ¿Tú crees que saldrá adelante? Eh, yo creo que no, porque ya no tenemos las reservas suficientes. A Esa ver. es la verdad. A ver, es un punto. Déjame preguntarte. ¿Se pueden utilizar? Porque esa idea va a surgir, indudablemente, si no es que ya surgió y no se ha hecho pública. ¿Se pueden utilizar las reservas internacionales del país que suman más de 200.000 millones para respaldar a Pemex en algún tramo, no sé, 20, 50.000 millones de dólares, algo así? No, yo creo que no, yo No creo que no, puede. porque hay un esquema así muy estricto y si el gobierno intentara hacerlo, eso sería contraproducente. De hecho, Bien. cuando el presidente insinuó este asunto eh, en agosto de 2021, que Gerardo Esquivel le dijo al presidente, no Sí, se que no, puede. pues las reservas no se pudieron utilizar. Acuérdate cómo le fue a Gerardo Esquivel, ¿no? O Bueno, pues le fastidió la vida profesional, lo puso en el mejor lugar y después lo quitó. sea, yo creo que sin violentar, digamos, el marco legal, sí se Bien, tiene que ver cómo el gobierno interviene, porque si no, Pemex sigue siendo un barril sin fondo. Por más bien, dinero que le metas, no ha habido buenos resultados. Eso es un poco lo que ha desconcertado también a las calificadoras, ¿no? bien. A ver si organizamos la próxima semana una mesa y participas en ella. Si te parece, como ya como punto final de este tema tratado aquí en torno al dinero, Pablo. Sí, la verdad es que yo sí coincido con los que dicen que eh, la quiebra de Pemex es un proceso de muy largo plazo que era difícil revertir, pero también creo que algunas de las decisiones que se han tomado no han sido las más adecuadas y que sí habría que modificar el marco legal para que el gobierno asuma el costo financiero de Pemex, habría que hacerlo sin duda, ¿no? Bien. Pablo, un abrazo. Igualmente, Eduardo, y saludos al auditorio. Muchísimas gracias.